Un saludo, amigos televidentes, es la hora de la economía. Les damos la bienvenida a la primera emisión de este programa de información y análisis que Centrovisión comienza a emitir todos los jueves a las 7:30 de la noche. En cada entrega conversaremos con nuestros invitados sobre un tema del panorama económico cubano y en particular de Santi Spíritus. Pretendemos ofrecerles no solo información actualizada, sino también opiniones y argumentos de economistas, académicos, empresarios, productores, otros actores económicos. Hoy, para empezar, abordaremos un tema de mucha actualidad, las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas. Su creación forma parte de lo que se ha denominado el perfeccionamiento de los actores económicos, un proceso que persigue poner en su justo lugar a todas las formas de gestión, de manera que puedan desatar su potencial y contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Antes de presentar a nuestros invitados, les propongo la sección Glosario Económico, precisamente para que usted conozca qué son las MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, ese es el tema de nuestro programa de hoy. Para ello hemos invitado a Eduani Sánchez, jefe del Departamento Central de la Dirección Provincial de Economía y Planificación en Santi Spíritus, y a Fran Quesada, profesor del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad José Martí de Santi Spíritus. Los televidentes acaban de observar el significado de MIPYMES, según el decreto ley 46 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Quieren hacer ustedes alguna acotación sobre las MIPYMES en el contexto cubano? Sí, cómo no. Las MIPYMES en Cuba adquieren la forma de sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa? En nuestro país no existe una ley de sociedades como existe en España, en Costa Rica, en otros países. Es algo que se contempla realizar dentro de toda la programación de legislación en los próximos años, y para ello, por esa razón es que el decreto 46 el decreto ley 46 es muy específico en torno a la sociedad de responsabilidad limitada, que si bien es más común, se conoce más las llamadas sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada es algo muy utilizado, es una figura muy utilizada inclusive en nuestra región geográfica, que se divide en participaciones. O sea, si bien las sociedades anónimas se dividen en acciones, estas sociedades de responsabilidad limitada se dividen en participaciones y da la posibilidad de que una persona o varias personas propietarios de un capital puedan reunirse y entonces acometer un emprendimiento a través de una MIPYMES, esta figura económica, este actor económico como se le llama en nuestro contexto. En el caso de Cuba, ¿la clasificación de las MIPYMES coincide con las del panorama internacional? Sí, cómo no. Es muy similar. Las MIPYMES, en el caso de la forma que adquieren de sociedades de responsabilidad limitada, son muy conocidas, inclusive los modelos de estatutos que se crean a partir de las leyes de los diferentes países son muy similares. Las aportaciones de capital, el órgano de la administración, el órgano de control y fiscalización, los tecnicismos ya más bien hacia el interior de cómo crearla y cómo elaborar los estatutos son muy similares. Inclusive las sociedades de responsabilidad limitada son muy usadas en nuestro contexto, inclusive regional, y son muy necesarias también para lograr organizar estos pequeños emprendimientos. Además. En cuanto a la clasificación por, digamos, la cantidad de trabajadores, ¿cuáles son las micro, las pequeñas y las medianas empresas? La clasificación más bien es de un trabajador, o sea, hay algo que se le llama el ocupado, o sea, hay una categoría que se llama ocupado, porque casi siempre uno se refiere a trabajador. Si hay de 1 a 10 ocupados, el ocupado es
la cantidad, o sea, de socios que tiene como tal la MIPYME más los trabajadores. Esa suma de 1 a 10 es microempresa. Ahora, de 11 a 35 es pequeña empresa y de 36 a 100 es entonces mediana empresa. Bueno, hechas estas aclaraciones, yo les propongo escuchar criterios de los espirituanos, opiniones que recogimos en la calle acerca de las MIPYMES. Yo creo que las micros y medianas empresas que se han venido implementando sean unas buenas medidas para nosotros los cuentapropistas. Y seguir en adelante a ver cuáles sean los resultados, porque son implementaciones que son muy jóvenes. Es una oportunidad de que las personas, de que los negocios crezcan y que del país le entre un dinero que le hace falta, ¿me entiendes? Sin hacer gestión. La única gestión que tiene que hacer es facilitarle como las mercancías y las herramientas o la forma de trabajar. Son las empresas que refrescan las economías de cualquier país. Pero además de eso son empresas que te buscan soluciones rápidas e inmediatas. El problema está en el abastecimiento y en los recursos con que se van a mover esas empresas. Yo creo que la escasez de recursos es lo más difícil que tiene las micro y medianas empresas. Pero en la medida que se vayan desarrollando y a medida que va habiendo producción, van apareciendo recursos. Todavía hay en la parte de las importaciones, creo que deberíamos nosotros ser más directos con los proveedores internacionales. No tener el escaño estatal para yo a través de alguien estatal hacer importaciones. Yo veo ahí mucha más demora, veo dificultad incluso hasta escoger proveedores. Pero pienso que sí, que es una buena idea y que eso se le dé todo el apoyo y el auge para que esas personas que tienen el interés de salir adelante con esos proyectos, pues le busquen la solución a muchos problemas que a nivel de empresas estatales no se les dan. Sobre algunos de los criterios emitidos por los espirituanos estaremos conversando más adelante. Ahora les propongo una actualización informativa. Eduani, ¿cuántas MIPYMES de Santi Espíritus han sido aprobadas hasta ahora por el Ministerio de Economía y Planificación y a qué actividades se dedican fundamentalmente? Bueno, hasta la fecha se han aprobado 5 micro, pequeñas o medianas empresas en la provincia. Se han presentado más de 20 propuestas, de ellas 19 de MIPYME y una de cooperativa no agropecuaria. Es destacar que dentro de las 5 MIPYME que se han aprobado están involucrados 4 municipios de la provincia, 2 en el municipio cabecera de Santi Espíritu. Una se llama Electrolar, que se dedica a la venta de ordenadores, equipos de periféricos, material de oficina, etc. Y otra se llama Astral, que se dedica a la fabricación de componentes y tableros electrónicos, está relacionada con estos productos de alto valor tecnológico. Hay una en el municipio de Cabaiguán que se llama Ecogesta, que se dedica a la fabricación de productos de plástico y otros productos más a partir de la actividad de reciclaje, que es una de las actividades que están priorizadas. Hay otra también que se llama Aglaya, que es del municipio de Trinidad, que se dedica a prestar servicios también de programación informática, brindar otro tipo de servicios relacionados con las impresiones, ese tipo de servicios. Y por último, una en el municipio de Fomento que se llama El Señor de la Fruta, que se dedica a la actividad de elaboración, conservación de frutas, vegetales, etcétera, preparación de pulpas, es decir, está relacionada con la actividad de alimentos. Tengo entendido que en la provincia se hizo previamente un estudio para, digamos, tener una idea de cuántas micro, pequeñas y medianas empresas podrían constituirse. ¿Qué arrojó ese estudio? Bueno, y como bien tú dices, se hizo un estudio. Ese estudio partió del potencial que existe, pero no solo el que existe, sino el que se puede desarrollar a partir de que la situación de la economía se vaya reanimando también. Por ejemplo, están identificados 7 proyectos de desarrollo local que por sus características pueden transitar a esta forma de gestión. Están identificados también 160 trabajadores o titulares, que como se dice, titulares de trabajador por cuenta propia, que por sus actividades y por la cantidad de personas que tienen empleadas también deben transitar a esta forma de gestión. De estos 160, 50 se dedican a la actividad de alimentos. Y también, bueno, existen estudios ya con cooperativas no agropecuarias, con propuestas de cooperativas no agropecuarias en el municipio de Yaguajay y en el municipio de Cabaiguán, además del potencial que existe en el sector estatal, que hay una cantidad de unidades básicas
de producción que por tener ciclos cerrados, por tener acceso a las materias primas, etcétera, pueden también convertirse en algunas de estas formas de gestión. Por ejemplo, la empresa de productos locales, la Emproba, la conocida como la Emproba, es una empresa que por sus características está muy segmentada sus actividades en unidades básicas, pudiera llegar a tributar también a... Y unidades empresariales. Unidades empresariales de base. Quiere decir entonces que confían ustedes en que con el paso del tiempo, el número de MIPYMES se puede ir incrementando mucho más, o sea, el potencial es mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que sí. Sí, cómo no. Al final el potencial es grande, existen muchas actores económicos, en este caso muchos cuentapropias que sus actividades prácticamente son las de una MIPYME y que se da la oportunidad en este momento, y la oportunidad es alcanzable siempre por los que la persiguen. Y ahora se da la oportunidad de que pueden transitar hacia otro tipo de actor económico, inclusive que les da personalidad jurídica. Hay un grupo de ventajas que realmente tiene este nuevo actor, y que en la economía de Santi Espíritu, un estudio que se ha hecho pormenorizado por parte del gobierno provincial y demás, se han ido analizando, porque hay muchos actores que tienen más de 3 trabajadores. Ya todo aquel actor económico que tenga más de 3 trabajadores es propenso como tal a pasar a MIPYME, o si lo decide entonces a cooperativa no agropecuaria. ¿Qué impacto consideran ustedes que puede tener la aparición de numerosas MIPYMES en el panorama económico de Santi Espíritu, para la economía de Santi Espíritu? Las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas en cualquier economía del mundo es básica e insustituible para el desarrollo del potencial de un territorio. Con las características que tiene el decreto 33 para potenciar el desarrollo territorial y local de los territorios, este actor económico forma parte indisoluble de tratar de que todo ese potencial endógeno pueda ser canalizado, y a través de una personalidad jurídica que tienen como tal las MIPYMES, no solamente privadas, las estatales, como bien decía Eduani, puede ser fundamental para los encadenamientos productivos, para generar empleo, para lograr aprovechar todo el potencial, todas las materias primas, encadenarse a sectores estratégicos en nuestro territorio. Realmente es muy fundamental. De alguna manera incluso hasta para burlar el bloqueo, ¿no? No es lo mismo bloquear una gran empresa o pocas grandes empresas que muchas pequeñas empresas, ¿verdad? Por supuesto, para encontrarle y hacerle agujeros como tal al bloqueo, ¿no? Es mucho más sencillo para los FAC y el Departamento del Tesoro perseguir una gran empresa cubana y entonces entorpecer todo el dinamismo y el desarrollo que pueda tener, que muchas pequeñas empresas que pueden sortear los artilugios a veces que se les plantean para desarrollarse y para lograr el potencial que se necesita. Les propongo ahora conocer, o sea, como planteaba Eduani, hay 5 MIPYMES aprobadas en la provincia. Yo les propongo ahora conocer a los líderes de 2 de esas MIPYMES que están aprobadas, cuáles son sus criterios, cuáles son sus expectativas. Veamos. Nuestra MIPYME es Astral, se dedica a la producción y la comercialización, sobre todo de fuentes renovables de energía. Está encaminada a desarrollar todos los proyectos que se dirigen a la sustitución de la matriz energética, es decir, instalación de paneles fotovoltaicos, entre otros tipos de sistemas eléctricos. Mi MIPYME se llama Electrolar, Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, y se trata de comercialización al por mayor de equipos de oficina, partes y piezas, periféricos y programas informáticos. Decidimos formar la MIPYME primero porque a través de esta nueva forma de gestión podemos desarrollar profesionalmente lo que en algunos casos, estudiamos, y nos da la viabilidad además de convertirnos en empresarios que económicamente nos va a traer nuestros beneficios, es decir, nuestras ventajas, y la posibilidad de interactuar
en proyectos, interactuar en contrataciones con empresas. Decidí hacer la MIPYME porque quiero personalidad jurídica, ya que estas, tiene más amplia gama que la persona natural en cuanto al marco legislativo y en cuanto a las finanzas personales es una mejora, y también a la economía del país. Se han encaminado leyes crediticias, sobre todo de los bancos, nos han posibilitado el trabajo con las cuentas en MLC, es decir, que se nos permite trabajar con esta moneda, dándonos la posibilidad también de manejar un CL, es decir, un nivel de importación, que para nosotros es importante porque muchos de los productos con que trabajamos, es decir, la línea de trabajo de nosotros, que es las fuentes renovables de energía, llevan un nivel de productos de importación. Esto es lo que más me preocupa, los financiamientos, el proceso de financiamiento que aún no está definido, pero bueno, estamos trabajando en eso y el banco está trabajando en base a eso también. Queremos desde nuestros inicios crear una base productiva, es decir, independientemente del servicio que desarrollemos, pues desarrollar una producción que seamos capaces de certificarla y entrar al mercado, tanto nacional y, ¿por qué no?, pensar en exportar. Yo aspiro a aumentar el capital social en mínimo un año y crecer mi junta de socios para más adelante poder exportar también los servicios. Ya se referían estos dos líderes de MIPYMES de algunas de las ventajas que puede tener para ellos constituirse con esta forma de gestión. ¿Quisieran ustedes ampliar qué otras ventajas pudiera tener constituirse como MIPYMES, no solo para el sector privado, sino también para el sector estatal? Es bueno que preguntes eso, Alain, porque uno de los compañeros lo mencionó. Por ejemplo, el hecho de tener personalidad jurídica facilita toda una serie de operaciones comerciales, pero además de eso, protege a la persona natural. Es decir, que las obligaciones que va a tener esa MIPYME va a ser hasta el límite del capital que ha invertido en ella. Fíjate, eso es una cosa muy importante porque cuando se es una persona natural hay que responder por las deudas, incluso con los bienes personales. Y por lo tanto, la propiedad, es decir, la personalidad jurídica está separada de la del dueño del negocio, ¿no?, de la actividad económica. Otra importancia muy buena que tiene constituirse en MIPYME es que es el acceso al financiamiento. Son condiciones más favorables. No es lo mismo el riesgo de otorgar un financiamiento a una persona natural que a una organización empresarial. Es decir, las tasas de interés, los términos del financiamiento son mucho más favorables porque hay un respaldo económico, hay una actividad económica y por lo tanto hay mayores garantías que si es una persona natural. Es un beneficio muy importante y que, como uno de ellos mencionó, les va a permitir incluso acceder a créditos y fuentes de financiamiento en divisa, es decir, en moneda dura. Esto, él se preocupa, le preocupa, ¿no? El acceso a este financiamiento es muy importante, que cuando se conciba una de estas organizaciones, se diseñe un ciclo financiero que les permita adquirir las materias primas en divisa, pero que a la misma vez produzcan hacia ese mercado, es decir, que tengan no necesariamente todas sus ventas, pero una parte de sus ventas vaya dirigida a un mercado, se puedan encadenar y eso les facilita entonces luego cerrar el ciclo financiero, volver a recuperar esa inversión que han hecho en divisa y seguir ampliándose, porque de lo contrario no pudieran tener una reproducción. ¿Y para una entidad estatal por qué pudiera ser beneficioso igualmente constituirse como MIPYME? Una entidad estatal, por ejemplo, puede ganar en autonomía. Si es una unidad básica que cierra ciclo productivo, pero a lo mejor está limitada en sus facultades, en sus inversiones, en el monto de las inversiones que puede hacer, en su capacidad de exportar, en su capacidad de importar, etcétera, cuando se constituye como una personalidad jurídica independiente, sea una MIPYME o incluso si es una empresa filial, también gana en autonomía y puede entonces desplegar mayores posibilidades. Es el beneficio fundamental que tiene tener personalidad jurídica propia. También hay actividades, supongo que son más convenientes de realizarlas a una escala menor y no quizás con una gran empresa. Sí, cómo no. Hay actividades que realmente concebirlas como una pequeña empresa da más dinamismo, puede utilizar resortes, reaccionar más rápido ante determinadas demandas en el mercado y
Además, le permitiría una mayor movilidad también hacia el interior de la economía. En opinión de ustedes, ¿qué cuestiones hoy pudieran limitar, pudieran constituir trabas para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que están naciendo en un contexto económico bien complejo, sin mercado mayorista, en fin? Los impuestos atendiendo a que las MIPYMES no... En Cuba, a pesar de ser una nueva creación, realmente el mundo lleva mucho tiempo optando por las sociedades de responsabilidad limitada. Data desde 1600, se dice, inclusive con la Compañía de las Indias Orientales, su creación. Y hay toda una experiencia acumulada. Las MIPYMES en otros contextos, en otros países, están sujetas a los vaivenes a veces de los monopolios, a los vaivenes inclusive del mercado y de las crisis, que es bien complejo. En el contexto nuestro hay sus complejidades también, y a esas complejidades, si le agregamos un impuesto, por ejemplo, sobre las utilidades de un 35%, es un poco agresivo. En otros espacios habíamos comentado, no es lo mismo una MIPYME en Varadero que una MIPYME en La Sierpe. Entonces, quizás con determinadas bandas, atendiendo a las características que tenga determinado territorio, con la descentralización y la autonomía, pues bueno, se pudiera optar por algunos impuestos que sean un poco más nobles para este tipo de pequeñas empresas. Que se puede optar también por los proyectos de desarrollo local que disminuiría su impuesto sobre las utilidades, pero bueno, es otra concepción como tal, de la cual pueden formar estos actores económicos. Pero realmente esa es una, y la otra es la importación y el acceso al crédito. Y el acceso al crédito, un país que recibe 3.000 millones de dólares menos en los últimos 2 años, va a ser bien complejo, pero está concebido en los procedimientos. Téngase en cuenta la labor que en definitiva las MIPYMES van siendo aprobadas también, de ir pensando en encadenarse a aquellos actores que exportan o exportar directamente, que no es tarea fácil, porque en los procedimientos de seguro el banco va a contener que tienes que tener algún nivel de ingresos en divisas para yo poderte otorgar divisas, porque el banco tiene que asegurar el retorno de ese dinero que se presta, y es algo que muy bien nos explicaba Eduardo. Las MIPYMES también están obligadas a llevar una contabilidad en sus operaciones, algo que hasta ahora algunos trabajadores por cuenta propia no lo han hecho con todo el rigor que lleva. ¿Será este un desafío también para las MIPYMES? Sí, es un desafío, de hecho, porque es bueno, vamos a partir de que es bueno, es muy bueno y es muy saludable. Pero bueno, es importante reconocer, como mismo he dicho, que la actividad contable en estas organizaciones, que son organizaciones pequeñas, a veces son familiares, a veces tienen personas que no están especializadas en la actividad económica, ese registro contable y esas operaciones no siempre han sido llevadas por personas profesionales. Es decir, que cuando digo profesionales me refiero formadas en el campo económico, o han sido llevadas por personas que también desarrollan otras actividades dentro de esa misma organización. Por ejemplo, en estos días se acercaron a nosotros compañeros que quieren constituirse en cooperativa no agropecuaria, se dedican a la actividad de construcción. El papá se dedica fundamentalmente a lo que es la actividad operativa del negocio, y el hijo se dedica más bien a llevar la contabilidad, entre otras cosas. Me manifestó, pero cuando le pregunté, su formación no es una formación económica, y estaba interesado precisamente en cómo va a llevar a cabo el registro contable, qué sistema informático, está buscando asesoría sobre el servicio informático a utilizar, qué programa. Quizás necesiten entonces las MIPYMES el acompañamiento, digamos, de algunas instituciones que puedan apoyarlo en este nacimiento, ¿no? Sí, no solamente en la gestación, sino también en el acompañamiento, para que no forme parte de lo que realmente es regla en nuestra región geográfica, la mortalidad tan alta que tienen a veces las MIPYMES. Hay que pensar no solamente en esa creación, sino en ese acompañamiento, y la universidad puede jugar un papel fundamental. Bueno, pues hablabas de la universidad, nos queda muy poquito tiempo, seguramente que las MIPYMES van a necesitar, como hablaban ustedes, el acompañamiento no solo de la universidad, sino también de otras instituciones, el acompañamiento de la banca, de los gobiernos locales, todo ello para que puedan cumplir sus funciones, para que puedan
ser partícipes de la transformación productiva que necesita el país para que puedan generar más bienes y servicios que satisfagan a la población y, por supuesto, también insertarse en mercados internacionales. El tiempo se acabó. Yo le agradezco a nuestros invitados su presencia en el programa y a ustedes los espero el próximo jueves a las 7:30 de la noche, justo cuando los relojes marquen la hora de la economía.